noches, los saluda Jorge Aragón, soy director de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les doy la más cordial bienvenida a la primera edición del programa Aula Abierta, un espacio en el cual queremos conversar con ustedes sobre temas vinculados a la política comparada y a las relaciones internacionales, que son las cosas a las que nos dedicamos en esta maestría. El tema que vamos a cubrir el día de hoy es el análisis político comparado o política comparada, y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. El ejemplo, a su vez, gira en torno a la siguiente pregunta: ¿cuál es la situación actual de la democracia en el mundo? Una pregunta que comúnmente encontramos es la pregunta que gira en torno a ¿en qué consiste la política comparada? ¿De qué va el análisis político comparado? En esta oportunidad, en vez de tratar de ofrecerles una definición clásica, ¿no? Formal del término política comparada, quisiera trabajar la idea a través de un ejercicio, de un ejemplo. El ejercicio tiene que ver con tratar de responder una pregunta que va a venir a continuación, y a lo largo de ese proceso ir enfatizando algunas de las características del análisis político comparado. En todo caso, al final de esta presentación puedo volver a esta idea de para qué sirve o en qué consiste el análisis político comparado. Como les dije hace un rato, la pregunta que quisiera plantear como punto de partida es una pregunta que en este minuto se ha vuelto, digamos, bastante frecuente. La pregunta es más o menos, o se formula de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la democracia a nivel mundial, a nivel global? Y si alguien se hace la pregunta sobre cuál es la situación, probablemente es porque existe la percepción de que no es una situación particularmente fácil, sino todo lo contrario, ¿no? Que eventualmente podríamos estar acercándonos a un punto en la historia política contemporánea en la cual esto que hemos conocido como un periodo de estabilidad democrática, continuidad de regímenes políticos democráticos, podría estar llegando a su fin. De hecho, algunas personas que tienen, digamos, una opinión un poco más terminada sobre estos temas, plantean abiertamente que el mundo en su conjunto habría entrado a una fase de autocratización. Es decir, habría terminado esto que se conoció como la última ola de democratización a nivel global, y estaríamos viviendo una típica contraola que significa básicamente la sustitución de regímenes democráticos por regímenes autoritarios. Para que se entienda un poco más el sentido de la pregunta, quisiera robarles unos minutos para poner a consideración de ustedes esto que ha sido, digamos, una idea central de los últimos años. La idea central tiene que ver con esto que Huntington denominara la tercera ola de democratización, un proceso que se da a nivel mundial, global, que comienza más o menos en 1973, ¿no? En Portugal, y que significó durante varias décadas, ¿no? El aumento importante y considerable de países que dejaban atrás regímenes no democráticos autoritarios y por el contrario se embarcaban en esta idea de construir, desarrollar, consolidar regímenes democráticos. Ese proceso fue tan importante que, por ejemplo, incluyó lo que fue también el final o el colapso de los países previamente conocidos como países comunistas o países socialistas, donde, por lo menos inicialmente, en varios de ellos también se dieron procesos de intentos de instaurar regímenes democráticos. La idea, ¿no es cierto?, tal como Huntington lo había explicado, es que todas estas olas democratizadoras a nivel global en algún punto llegan, digamos, a su desarrollo máximo, y más bien lo que se produce es un efecto contrario. Es decir, ya no se observan un número considerable de países que empiezan a transitar de formas autoritarias hacia formas democráticas, sino lo que empezamos a ver, por el contrario, es que un conjunto de países con regímenes democráticos empiezan a retroceder o a reemplazar esos regímenes democráticos por regímenes autoritarios. Entonces, la pregunta sobre cuál es la situación actual de la democracia en el mundo tiene que ver
en gran medida con cómo responder a esto que Huntington nos ha planteado previamente. Es decir, es probable que no veamos mayores desarrollos de la democracia a nivel global, ¿no es cierto? Que hayamos llegado así como una especie de expansión máxima. La pregunta es si ya estamos viviendo un proceso de retroceso democrático y de aumento en el número de gobiernos autoritarios o regímenes autoritarios en el mundo. ¿Qué tiene que ver esto con el análisis político comparado? Pues tiene mucho que ver, porque responder esa pregunta exige hacer dos ejercicios adicionales. El primero es entender un poco mejor a qué nos referimos con procesos como democratización, democracia, regímenes democráticos, regímenes autoritarios, ¿no? Y lo segundo requiere tener una idea de qué está pasando en diferentes países, en diferentes regiones, para finalmente tener una opinión o ser capaces de tener una afirmación que sea, digamos, lo más interesante, sustentada posible para poder responder esa pregunta que nos inquieta en este momento, y es qué está pasando con la democracia a nivel global. Entonces, insisto, para responder esas dos preguntas, volvamos con nuestro ejemplo de qué está pasando con la democracia a nivel mundial. El punto actual, ¿no es cierto? O digamos las respuestas que se vienen dando a si efectivamente ya estamos inmersos en un proceso de autocratización, es decir, de aumento en el número de gobiernos no democráticos y en una disminución de gobiernos democráticos, podría ser respondida, digamos, vamos a decirlo de una manera como contable. ¿Qué quiero decir de una manera contable? Quiero decir que lo que podemos hacer es hacer lo que hacen muchos comparativistas, y es de cuando en cuando contabilizar el número de democracias, contabilizar el número de regímenes autoritarios, contabilizar el número de regímenes que a veces no son exactamente ni democráticos ni autoritarios, ¿no? En fin, depende de las categorías que estemos manejando, y más o menos sacar una conclusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ya estuviéramos en un periodo de autocratización, lo que deberíamos ver en los últimos años es una disminución que podría ser inicialmente limitada, pero que podría ir creciendo a lo largo de los años en el número de democracias y un aumento en el número de regímenes autoritarios. Lamentablemente, esta perspectiva contable me parece no termina de darnos una imagen completamente clara. Si uno revisa lo que han sido estos esfuerzos y estos ejercicios por hacer estas contabilidades, lo que tenemos es más o menos lo que estamos viendo en varios países. Es decir, en algunos países efectivamente regímenes democráticos son reemplazados por regímenes autoritarios, en otros casos incluso todavía algunos regímenes autoritarios pueden ser reemplazados por regímenes democráticos, y entonces al momento de hacer las sumas y las restas no pareciera ser tan claro que el número de democracias en el mundo ya empezó a disminuir de manera significativa, y que por el contrario el número de países autoritarios ya empezó a crecer también de manera significativa. Entonces, tratar de responder la pregunta sobre cuál es la situación actual de la democracia en el mundo tiene varios problemas si es que queremos hacerlo de esta manera contable que hemos explicado hace unos segundos. Ahora, que esta aproximación contable no nos produzca o no nos genere una visión muy clara, muy nítida, no quiere decir que no existan una serie de evidencias que nos empiecen a señalar cambios significativos en la manera como se vienen desenvolviendo varios regímenes democráticos en el mundo, y cambios significativos que podrían, ¿no es cierto?, eventualmente incubar la posibilidad de que efectivamente se acentúe este probable, posible proceso de autocratización. Entonces, si bien no podemos responder esta pregunta desde una perspectiva contable, cuantitativa, numérica, me parece que sí podemos hacerlo, o podemos enriquecer la discusión considerando una serie de cambios y desarrollos que son igualmente importantes. A ver, ¿cuáles serían estos cambios? ¿Cuáles serían estas modificaciones? ¿Cuáles serían estos desarrollos? Que, insisto, sin necesariamente tener un correlato cuantitativo muy claro, podrían ser lo suficientemente significativos como para decirnos que
el piso se está moviendo. La primera cuestión es que, comparado hace algunos años, 10, 20 años, creo que es evidente que esta idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno, o mejor dicho, la peor forma de gobierno, a excepción de todas las otras formas de gobierno que se han intentado, es decir, que a pesar de todas sus problemas, sus dificultades, sus límites, ¿no es cierto?, es la forma de gobierno que mejor garantiza el bienestar de las personas, su libertad, su capacidad de crecer, etcétera, etcétera, se ha ido, digamos, como desdibujando en los últimos años. ¿Qué quiere decir que se ha ido desdibujando? Quiere decir que de diferentes maneras y de diferentes lados empezamos a encontrar con mucha frecuencia, por un lado, no solo discursos o percepciones que podríamos llamar como dubitativas frente a la posibilidad de que efectivamente la democracia sea la mejor alternativa de gobierno, sino empezamos a encontrar también una serie de discursos, liderazgos, incluso acciones que, por el contrario, lo que plantean es que existen alternativas cualitativamente superiores o mejores a lo que hemos conocido como los regímenes democráticos existentes de los últimos años. Entonces, una primera cuestión que es central es esta pérdida de legitimidad de la democracia como régimen político. Otra novedad interesante en esa línea es que, a diferencia de lo que sucedía, digamos, en el pasado, donde estos procesos de, vamos a decirlo, de pérdida de legitimidad de la democracia estaban como contenidos o concentrados en algunas regiones en particular, este parece ser más bien un fenómeno global. No nos olvidemos que relativamente hace pocos años, algunos politólogos empiezan a preocuparse por la posibilidad, por ejemplo, que la democracia termine o erosione en países como Estados Unidos. Entonces, otra cuestión interesante de todos estos desarrollos es que esta pérdida de legitimidad de la democracia no solamente es un fenómeno de países en vías de desarrollo, sino también que lo podemos encontrar en países desarrollados, que en principio se supone eran los ejemplos, los paradigmas donde la democracia había desarrollado con mayor, había sido más estable y por lo tanto había logrado mayores niveles de desarrollo. Incluso en esos lugares empieza a haber una serie de cuestionamientos sobre la capacidad de la democracia de ser un régimen político inclusivo, efectivo, participativo, etcétera, etcétera. Lo segundo es que si pasamos, digamos, de un ámbito más bien doméstico a un ámbito internacional, lo que pensamos encontrar también es que no solamente hay dudas sobre que la democracia pueda ser una alternativa de gobierno efectiva, eficiente, sino también empezamos a encontrar una serie de acciones y propuestas, ¿no? Planteando que hay alternativas que pueden ser incluso superiores. Aquí me estoy refiriendo, me quiero referir básicamente a lo que significan potencias mundiales como China y como Rusia, que, como ustedes saben, en este minuto no se caracterizan por tener un régimen democrático, sino todo lo contrario, y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no tienen ningún problema en defender en términos internacionales, también en términos domésticos, ¿no es cierto?, algo así como la superioridad de sus formas políticas no democráticas. Para ponerlo en un término súper simple, ¿no es cierto?, uno puede ser una de las primeras economías del mundo, con unas tasas de crecimiento impresionantes, y no ser una democracia, como el caso de China, o uno puede ser una potencia militar de primer orden sin ser una democracia. Entonces, China, Rusia, tienen desde hace algunos años, tienen esta pretensión de plantearse como alternativas a la democracia. Muy bien, entonces, si desde una perspectiva cuantitativa, no podemos en este momento tener una respuesta final sobre si ya estamos inmersos de lleno en un proceso de autocratización, sí diera la impresión que hay una serie de desarrollos que más bien nos alertan sobre la posibilidad de que eso pueda seguir, pueda darse en el futuro. Y pueda darse básicamente por las cosas que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y que sin que sea, digamos, una cosa ya jugada o determinada,
¿no? Una serie de desarrollos sigan, digamos, insistiendo en esta posibilidad de aumentar la falta de confianza, la falta de legitimidad en la democracia y la posibilidad de proponer modelos políticos alternativos. Entonces, en términos más probabilísticos, en términos más cualitativos, sí diera la impresión que, insisto, si es que no estamos de ya inmersos en un proceso de autocratización, varios de los desarrollos más contemporáneos nos podrían estar llevando en esa dirección. ¿Qué tiene que ver esto con la política comparada, con el análisis político comparado? Pues creo que tiene que ver muchas cosas. Esta idea de plantearse una pregunta, esta idea de mirar, ¿no es cierto?, cómo se van desenvolviendo los regímenes políticos democráticos o no democráticos a lo largo de diferentes regiones, a lo largo del tiempo, nos permite, y espero que ese haya sido el caso, ¿no?, tener una mejor idea de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder. Y en ese sentido nos permite hacer dos cosas que me parece son como las dos contribuciones más importantes que puede hacer el análisis político comparado. Por un lado, ¿no?, permite entender mejor qué es lo que está pasando con este fenómeno político que ha sido tan importante en lo que va del siglo XX, en lo que ha sido el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que es esta posibilidad de construir, mantener, profundizar regímenes democráticos. Y lo segundo, creo que nos da también la posibilidad de entender mejor qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en algunos casos particulares. ¿Qué es lo que podría pasar con la democracia en los países desarrollados? ¿Qué es lo que podría pasar en la democracia en los países en vías de desarrollo? Y entonces es en ese doble juego, ¿no es cierto?, tanto desde el fenómeno como desde los casos, poniendo uno frente a otro, que podemos sacar el máximo de provecho a lo que comúnmente se hace dentro de la política comparada. En los segundos que me quedan, ¿no es cierto?, solamente insistir que si la salida a esta crisis actual de la democracia es mejorar la calidad de la democracia, hacer los regímenes políticos existentes más democráticos, la condición necesaria es que esas democracias se mantengan en el tiempo para que puedan ser mejoradas y no necesariamente reemplazarlas por regímenes políticos diferentes va a contribuir a mejorar la calidad de la democracia. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Les agradezco mucho la atención, el haber estado conmigo durante este tiempo. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes quisiera mayor información sobre la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ahí tienen, digamos, la información sobre cómo contactarnos. Espero que nos podamos ver en algún momento. Hasta luego.